Bienvenidos al video. En este video hablaremos sobre los estados financieros. El marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. A partir del año 2001, el IASB, International Accounting Standard Board, Asociación de las Normas Contables Internacionales, establece los principales conceptos para la preparación y presentación de los estados financieros de las empresas. El marco conceptual trata acerca de los siguientes términos. 1. El objetivo de los estados financieros. 2. Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los estados financieros. 3. La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros. Y los conceptos de capital de mantenimiento y de mantenimiento del capital. El objeto de los estados financieros es suministrar información sobre la posición financiera, el desempeño financiero y sus variaciones en la empresa. Esta información debe ser útil a una amplia gama de usuarios para la toma de decisiones económicas. Entre los principales usuarios se encuentran en primer lugar los trabajadores de la empresa, los inversionistas, los acreedores, los clientes, las entidades gubernamentales involucradas y las but not least ciudadanos. Es necesario considerar que los estados financieros no suministran toda la información que dichos usuarios necesitan para tomar sus decisiones económicas, puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos pasados y no contienen necesariamente información más allá del contexto financiero. Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable, momento en el que nace una obligación de un pago. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que la empresa está funcionando y que continuará su actividad dentro de un futuro previsible. Para elaborar estados financieros, la gerencia deberá evaluar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Los estados financieros se elaboran bajo la hipótesis del negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la gerencia al realizar esta evaluación esté consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente, deberá proceder a revelarlas en los estados financieros. Las características cualitativas son los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en los estados financieros. Las cuatro principales características cualitativas son comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. En la práctica, a menudo es necesario un equilibrio o contrapeso entre estas características. Los estados financieros deben reflejar razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la empresa, y están compuestos principalmente por el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. En primer lugar, el balance general de tal fecha considera los elementos relacionados directamente con la medida de la posición financiera de una empresa, a saber, los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Estos se miden en una fecha determinada y una analogía sería una fotografía instantánea. Hay que poner atención a qué tipo de cámara fotográfica se está usando. Lo ideal sería una tipo rayos X, pero parece imposible. El resultado de esta fotografía instantánea es el balance general de tal fecha. Los elementos principales son activos, que son los recursos controlados por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Pasivos son las obligaciones de la empresa surgidas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de ciertos recursos. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos.
A continuación, en el estado de resultados de tal periodo, se definen los denominados ingresos y gastos, que por su naturaleza corresponden a la medición del desempeño de la empresa durante un periodo. Por tanto, no es posible utilizar la analogía de la cámara fotográfica. Una analogía pertinente sería como medir la cantidad de agua que él ha recorrido hacia abajo por un río durante un periodo de tiempo y medir los distintos elementos que se han fluido. El resultado de esta medición es el estado de resultados de tal periodo. Sus elementos principales son ingresos, que son los aumentos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumentos del patrimonio y que no están relacionados con los aportes de los propietarios a este patrimonio. Gastos son las disminuciones de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos que dan como resultado disminuciones del patrimonio y no están relacionados con los retiros realizados por los propietarios. Debe ser objeto de reconocimiento toda transacción que cumpla la definición de los elementos descritos siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la transacción ingrese o egrese de la empresa y que la transacción tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente. La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconoce y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en los estados financieros. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. Finalmente, el estado de flujo de efectivo funciona como la caja registradora del tío rico MacPato, de los cuentos infantiles, que suena cada vez que entra y sale una moneda, es decir, se preocupa de revelar cuánto efectivo ha entrado y salido de la empresa. En general, y principalmente debido al principio del devengo, que registra las transacciones en el momento que se aceptan. El flujo de efectivo no es igual al resultado del periodo, sea este una ganancia o una pérdida. El concepto de mantenimiento de capital se relaciona con la manera en que una empresa define el capital que quiere mantener. Suministra la conexión entre los conceptos de capital y de ganancia porque proporciona el punto de referencia para medir tal resultado, lo cual se requiere para distinguir entre lo que es rentabilidad de capital y lo que es recuperación de capital. Solo las entradas de activos que excedan las cantidades necesarias para mantener el capital pueden ser consideradas como ganancias, lo que origina la rentabilidad del capital. Por ello, la utilidad es importe residual que queda tras haber deducido los ingresos, los gastos, y si los gastos superan a los ingresos, el importe residual es una pérdida. Normativa general de la IFRS, International Financial Report Standards, Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Toda entidad cuyos estados financieros cumplan la IFRS actuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. En los estados financieros no se declarará que se cumplen las IFRS a menos que ellos cumplan con todos los requisitos de estas. La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se debe conservar en un periodo a otro y en caso necesario se deberá explicitar cualquier cambio. No se compensarán activos con pasivos ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma o interpretación. A menos que una norma requiera otra cosa, la información comparativa respecto del periodo anterior se presentará para toda clase de información cuantitativa incluida en los estados financieros. Los estados financieros estarán claramente identificados y se deben distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será como mínimo anual.
La empresa presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance. Todas las partidas de ingreso y de gasto reconocidas en el periodo se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una norma o interpretación establezca lo contrario. Siempre que tenga un efectivo significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, la empresa revelará, ya sea en el resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, los juicios que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables de la entidad. Gracias por ver el artículo, esperamos haya sido útil y nos vemos en futuros videos.